Y para hablar de todos estos temas de reformas prioritarias, saludo a Jorge Alejovine, consultor y analista electoral constitucional y también parlamentario. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mi querida Blanca. Gracias por esta comunicación. Oye, cuéntame un poquito, pues, cómo vienen estas reformas prioritarias para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que él incluso ha dicho que va a promulgar antes de que termine su sexenio, es decir, a finales del mes de septiembre, esta reforma al Poder Judicial de la Federación. Tú cuéntame cómo estás viendo pues este tema en específico y el actuar también de los legisladores. Mira, lo que me parece que hay una confirmación de lo que parecía solamente un rumor, que era la posibilidad de tener diálogos para la reforma del Poder Judicial. Más bien lo que se dio fue una simulación y donde no se tomaron en cuenta las opiniones de jueces o magistrados. Una cosa es escuchar y otra cosa es aplicarlo dentro de un marco normativo. Para que la gente en su casa recuerde un poco estas reformas estructurales del presidente López Obrador, habrá que decir que en el mes de febrero presentó un paquete de 20 reformas. Al día de hoy se tiene ya dictámenes sobre 16 de ellas, 4 están todavía en el tintero. Como tú muy bien lo has dicho, la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral, a la Guardia Nacional y también por lo que se refiere a las reformas de los órganos autónomos. En el mensaje lo que nos ha dejado es que justamente a partir del dictamen y la entrega de la constancia de validez como presidenta electa de la doctora Sheinbaum el día de ayer, pues lo que se ha cerrado es un capítulo, parece, de lo que se ha denominado por parte de la Cuarta Transformación como el antiguo régimen. Y más bien lo que estamos viendo es ahora una radicalización del propio movimiento, porque también vimos en la propia declaración y escuchamos a la propia Claudia Sheinbaum, es que el mandato popular es que los jueces y magistrados se elegirán por el voto popular. Por lo tanto, me parece que no habrá marcha atrás sobre esto, y algo que también me parece simbólico es que la discusión de este dictamen y en su caso su aprobación iniciará un día antes de que el INE también dé su asignación final de plurinominales, lo que hemos conocido todos como la sobrerepresentación legislativa. Por lo tanto, me parece que en términos cuantitativos y cualitativos, este tren, esta ola de la Cuarta Transformación y lo que se ha denominado como el segundo piso, me parece que no hay marcha atrás y se confirma lo que en algún momento señaló el presidente López Obrador cuando eligió como su sucesora a Claudia Sheinbaum. Cuando se planteaba este dilema histórico sobre la sucesión en su momento de esta decisión que tuvo el general Cárdenas cuando hablaba de si elegir a un Mújica o un Ávila Camacho, pues esta vez me parece que la historia nos va a demostrar que habrá un Mújica en la cabeza de Claudia Sheinbaum y por lo tanto no solamente el presidente buscará por todos los medios aprobar esta reforma antes de que termine su mandato, sino también será la tónica durante los 3 primeros años de la doctora Sheinbaum. Jorge, aquí me quiero detener en esto que tú hablabas de la doctora Claudia Sheinbaum, que ayer justo hacía referencia a esta reforma al Poder Judicial, a reformar literalmente pues a todo el sistema jurisdiccional en el país. Esto lo decía en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues conforma también todo este entramado de este tercer poder en el país. Y aquí me quiero detener porque ella decía que a todos los trabajadores tenían que estar tranquilos porque no se les iba a afectar ni sus derechos ni tampoco iba a haber despidos masivos. Y eso es justamente lo que están defendiendo pues los trabajadores del Poder Judicial. Me parece que esto es más bien una narrativa justamente para proteger lo que ha comentado el presidente López Obrador y el proyecto de la Cuarta Transformación, que es la protección de los más débiles, de los que menos tienen, pero me parece que este paro al final del día de labores y en su momento esta confrontación directa con el Poder Judicial les quita totalmente la independencia y la posibilidad de juzgar en libertad a quienes trabajan en este judicial. Efectivamente, lo que tendremos es una justicia que estará amenazada por esa espada de Damocles que es el Ejecutivo Federal y que parecía que habíamos olvidado en algún momento con la reforma del año 1994 al Poder Judicial, donde habíamos
justamente delimitado el poder político y en su momento el poder de los jueces. Más bien lo que tenemos ahora es la amenaza del poder ejecutivo a que todo aquel que no cumpla con los mandatos y los designios de esta reforma judicial, me parece que será perseguido o en su momento tendrá muy pocas posibilidades, recordando que no podrán participar tal vez, o si participan será de manera muy residual en este procedimiento de renovación de jueces y magistrados, recordándole también a la gente que las propuestas para los nuevos jueces y magistrados vendrán a partir de una propuesta del Ejecutivo Federal, de las cámaras y en su momento también del Poder Judicial, pero me parece que al final del día este es un laberinto sin salida, porque todo aquel que se inconforme con los designios presidenciales, no importando si es Andrés Manuel López Obrador o Claudia Sheinbaum, sufrirá los embates, sobre todo cuando el propio Ricardo Monreal ha dicho que todo aquel que se una a este paro nacional, que muy probablemente se lleve a cabo el próximo 21 de agosto, sufrirá las represalias de delitos en contra de la administración de justicia. Por lo tanto, me parece que es crucial, sobre todo, esta posibilidad de que el Poder Judicial se detenga o no, y también es muy importante decírselo a la gente. De acuerdo al último censo que tenemos de Procuración de Justicia, hay más de 1 millón de asuntos que se encuentran en sustanciación, que se encuentran en trámite, y por lo tanto, asuntos tan importantes como del orden administrativo, del orden penal, del orden laboral, se encontrarán detenidos y veremos si finalmente se podrá asumir esta polarización, y no solamente por parte del Ejecutivo y del Poder Judicial, sino también cómo responden los mercados ante esta radicalización del presidente López Obrador. Absolutamente de acuerdo contigo, Jorge, y aquí me quiero detener. Tú, con toda la experiencia que tienes, ¿crees que la votación que se va a iniciar desde las 8 de la mañana, pues este lunes 19 de agosto, lo que leí es por vía correo electrónico de todas las personas que trabajan dentro del Poder Judicial de la Federación, sea viable y si se vayan a paro nacional el próximo miércoles 21, y también hacer énfasis en todo lo que tú nos estás diciendo de todo lo que podría pues conllevar que el Poder Judicial esté en paro por todos estos asuntos que ya trae rezagados? Efectivamente, me parece que será una decisión y una disyuntiva, y esto pondrá en unas antípodas también a los propios integrantes del Poder Judicial. Diciéndolo en términos figurados, veremos quién, de acuerdo a la posición de del propio gobierno y del Poder Judicial, algunos serán catalogados como traidores a la patria y otros serán justamente congraciados por el propio gobierno de acuerdo a su votación. Por lo tanto, me parece que los incentivos para los propios jueces y magistrados serán muy complicados de poder enfrentarse a un poder ejecutivo, más cuando se tuvo un resultado tan arrollador el pasado 2 de junio. Entonces, creo que aquí lo que vamos a ver es una justicia maniatada, una justicia puesta al banquillo de los acusados y sobre todo a una guillotina que nos traerá una nueva forma de entender el modelo constitucional, ya no solamente dentro de una lógica liberal de división de poderes, de diálogo entre iguales, sino más bien lo que nos encontraremos es retrocediendo el reloj a esas épocas de partido único, y me parece que nos vamos a levantar y el dinosaurio estará ahí, y no será de color tricolor, sino que será de color vino, un color de morena, y por lo tanto me parece que esto es un enorme retroceso a la justicia de nuestro país, y por el bien de la independencia judicial, de los derechos de los trabajadores también del Poder Judicial y de la ciudadanía en general, también habrá que aclarar que los propios trabajadores del Poder Judicial han aclarado con toda precisión que todos aquellos asuntos urgentes serán atendidos con independencia de que se tome esta decisión de paro o no. Por lo tanto, me parece que esto también alimenta y es un buen mensaje para la ciudadanía, y por lo tanto creo que el embate viene y pues veremos de qué dimensión es el tsunami, pero lamento y creo que lo que ocurrirá es que esta sobrerepresentación legislativa que tendrá el oficialismo tendrá como primer acto de poder
cuando inicie la legislatura, la aprobación y el derrocamiento del Poder Judicial, quien ya no es visto como un poder que otorgue derechos por parte de la narrativa del presidente López Obrador, sino como un obstáculo para la toma de sus decisiones. Pero creo que aquí también es importante que puede ocurrir un fenómeno muy parecido al que ocurrió en Chile cuando llegó Gabriel Boric, que llegó con toda la enjundia, una radicalización terrible, y finalmente los mercados lo pusieron en su lugar, y esto lo veremos en las próximas semanas. Como yo lo he dicho, pues los mercados serán la verdadera oposición al gobierno de la Cuarta Transformación. Jorge, por último y muy rápido te quiero preguntar, ¿cuáles serán los riesgos de que la población podamos votar a los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación? Algunos analistas han dicho que uno de los mayores riesgos es que el crimen organizado, el narcotráfico, también se meta ahí, como lo ha hecho con candidatos a presidencias municipales, alcaldías y a otros puestos de elección popular. Efectivamente, la posibilidad de que respondan a intereses no solamente económicos, sino también a intereses del crimen organizado, y que finalmente no llegará a esos lugares quien tenga los mayores méritos, sino quien tenga los mayores contactos políticos, el mayor histrionismo y sobre todo que esté del lado del gobierno en turno, y por lo tanto me parece que con eso se rompe con el principio de imparcialidad y de debida procuración de justicia. Entonces será un enorme dilema el que tendremos, y los mexicanos y mexicanas entenderemos de una nueva manera la justicia, y me temo mucho que los grandes perjudicados seremos toda la ciudadanía en general. Pues ahí lo tenemos, Jorge Alejoviene, consultor y analista electoral, constitucional y también parlamentario. Muchas gracias por esta comunicación esta noche. Muchísimas gracias, mi querida Blanca. Gracias por ahí.